Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a continuar con la clase de electricidad y el tema que vamos a ver es la corriente eléctrica. Si se les preguntara qué es la corriente eléctrica para ustedes, muy probablemente y generalmente se da una respuesta con el siguiente enunciado: un flujo de electrones a través de un conductor debido a una diferencia de potencial dentro de un circuito cerrado. Bueno, antes de comenzar a poder desmenuzar esta definición, hay que ver todos los elementos que vienen dentro de esta definición. Primero que nada, viene la palabra electrones. ¿Por qué viene la palabra electrones? ¿Por qué un flujo de electrones? Anteriormente hemos estado viendo lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica son partículas subatómicas que tienen alguna polaridad dada. Entre ellas tenemos los protones y los electrones. Lo que vimos en la parte de electrostática es cómo se comportan las cargas eléctricas en estado sin movimiento, es decir, estáticos. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo se comportan a través del movimiento. ¿Y por qué un flujo de electrones y no de protones? Es mucho más sencillo que nosotros, al momento de, ya sea por inducción, por frotamiento o por contacto, es mucho más sencillo poder quitar electrones dentro de los átomos que se encuentren involucrados a quitar protones, porque todos sabemos que los electrones pues están en ciertas capas de las últimas capas de valencia de los átomos. Es entonces por lo tanto que el flujo se considera de electrones y no de protones. ¿También existiría corriente eléctrica si hubiera flujo de protones? La respuesta es sí, pero eso solamente se podría hacer a través de experimentos dentro de laboratorios. Entonces, lo que nosotros vemos como corriente eléctrica común y corriente, como la que prende el foco de tu casa o hace que funcione un aparato electrónico, pues lo que se mueve ahí son electrones. Y los electrones, por lo tanto, es una carga eléctrica. Entonces, por lo tanto, hasta ahí vemos por qué es un flujo de electrones. Ahora, a través de un conductor, esta es otra palabra clave. Recuerden que existen tres tipos de materiales dentro de lo que es la carga eléctrica o el tema de electricidad, lo que son los materiales conductores, semiconductores y aislantes. Para poder yo mover un electrón o una carga eléctrica, necesito que el material por el cual se mueva sea un conductor. Es entonces por ello que aparece esta palabra. Después viene otra que es muy importante porque dice que es debido a una diferencia de potencial. Anteriormente habíamos visto que la diferencia de potencial se refiere al voltaje, y el voltaje es una energía que se tiene dependiendo de un campo eléctrico. Es una energía en la cual cada superficie gaussiana diferente del campo eléctrico va a tener con respecto a su carga fuente. Y les comentaba que si no existiera una diferencia de potencial, entonces no podría yo mover a una carga eléctrica. La analogía es muy fácil. Imagínense que tenemos un popote y adentro del popote una canica. El popote se encuentra totalmente horizontal. Si el popote está horizontal, la canica no se va a mover. Es porque en sus extremos el potencial eléctrico o el voltaje es exactamente el mismo. Pero si yo inclino un poco el popote, ¿qué va a pasar con la canica que esté adentro? Pues entonces se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque el potencial de cada uno de los extremos, en este caso el voltaje, es diferente, y a esa diferencia se le conoce como diferencia de potencial. Es entonces que la diferencia de potencial es el voltaje. Si no existe un voltaje, no voy a poder hacer que el electrón se mueva a través del conductor. Y para terminar, lo que tenemos que tener es un circuito cerrado. Si no existiese un circuito cerrado, entonces yo no voy a poder hacer una corriente eléctrica. Más adelante vamos a explicar, por ejemplo, qué pasaría qué pasa con las aves que están paradas sobre un cable eléctrico y no se electrocutan, que sería lo que nosotros pensaríamos que pasaría. Bueno, en ese caso no se electrocuta porque el circuito no está cerrado. Es entonces por ello que no recibe una diferencia de potencial y no recibe una descarga eléctrica, pero eso lo veremos más adelante y lo explicaremos con mayor detenimiento. Entonces,
son 4 cosas, 4 digamos ingredientes para poder crear la corriente eléctrica. Es flujo de electrones, es decir, carga eléctrica a través de un conductor debido a una diferencia de potencial y dentro de un circuito cerrado. Es entonces que eso es lo que necesitamos para poder hacer para poder estudiar o obtener una corriente eléctrica. Ahora, como todo lo que hemos visto dentro de nuestro curso, sabemos que todo tiene alguna medida física. Entonces, ¿cómo vamos a medir la corriente eléctrica? Bueno, en este caso, la medida de la corriente eléctrica no es nada más y nada menos que algo que se llama como intensidad de corriente eléctrica. Sí, entonces la intensidad de la corriente eléctrica, vamos a escribirlo aquí, se denota con la letra I. Y la intensidad de la corriente eléctrica no es nada más que una relación que existe entre lo que llamamos la cantidad de carga eléctrica que se tiene. Recuerden que la carga eléctrica se denota con la letra Q. Entonces, la cantidad de carga que tengamos a través de cierto tiempo, ¿sí? En esa relación, a través de un flujo, a eso le vamos a llamar intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí nosotros, por lo tanto, podemos decir que la cantidad de carga eléctrica que tenemos la vamos a medir en coulombs, ¿sí? Sobre, y el tiempo pues lo vamos a medir en segundos, lo que van a ser una nueva unidad de medida. La corriente eléctrica, que se mide como intensidad de corriente eléctrica, que es básicamente la cantidad de carga que pasa en un punto de ese conductor durante cierto tiempo, se va a medir en amperes o amperios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la unidad de carga de lo que es la corriente eléctrica. ¿Cuáles serían los conductores más apropiados para poder yo hacer una corriente eléctrica? Bueno, todo depende de para qué lo quiero utilizar. Pero si ustedes se han fijado, la mayoría de las veces los cables conductores que son utilizados para cosas muy cotidianas sean de cobre. Sabemos que el cobre tiene ciertas propiedades, como que, por ejemplo, tiene una buena conductividad eléctrica, tiene una buena conductividad térmica, es dúctil, es maleable. Bueno, pues ahora analicemos por qué el cobre es utilizado, ¿sí?, dentro de los circuitos eléctricos. ¿Por qué los alambres de cobre son los que son utilizados para poder nosotros llevar esa corriente eléctrica de un punto a otro? También podría ser otra cosa. Si ustedes analizan una tabla periódica, justamente donde se encuentra el cobre, en la parte de abajo se encuentran dos elementos que también son muy buenos conductores de electricidad. ¿Cuáles serían? Checa tu tabla periódica y lo vas a ver. Y la razón por la cual pudieras tú pensar que esos tipos de materiales no se utilizan es porque son demasiado costosos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver del cobre. El cobre tiene ciertas propiedades. Hay tres cosas que vamos a escribir aquí acerca del cobre. Primero, vamos a escribir su densidad. La densidad del cobre es de 8.96 gramos sobre centímetro cúbico. La masa del cobre es de 63.54 gramos por cada mol de cobre. Y voy a escribir aquí un número, una constante, que es el número de Avogadro, ¿sí? El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Este número es muy utilizado porque el número de Avogadro lo que a nosotros nos indica es cuántos átomos se encuentran por cada mol. Recuerden que un mol de cada elemento es diferente. ¿Por qué? Por ciertas propiedades que se tienen.
Entonces, ¿para qué escribimos nosotros estos datos aquí? Bueno, porque vamos a hacer dos análisis, ¿sí? El primer análisis es un análisis, vamos a llamarlo así, un análisis, digamos, atómico o molecular, mejor pondrémosle molecular, sobre el cobre, ¿sí? Lo que yo voy a sacar es el número, fíjense bien, vamos a sacar el número de átomos disponibles de cobre por alguna unidad de volumen. Es decir, lo que vamos a ver nosotros es, vamos a calcular N, que va a ser el número de portadores por unidad de volumen. ¿A qué me refiero yo con esto? Me estoy refiriendo al número de electrones disponibles por metro cúbico. Ahora, hay una cosa importante. ¿A qué me refiero con estos números de electrones disponibles? El cobre, que es el número 29, es decir, tiene 29 electrones y 29 protones. El cobre tiene, que es un dato que voy a poner aquí, un electrón de valencia. Es entonces lo que yo quiero calcular aquí es cuántos electrones de cobre tengo yo disponibles por cada metro cúbico, para que a través de qué, de alguna interacción entre una diferencia de potencial y dentro de un conducto en un circuito cerrado yo los pueda mover. Sí, es entonces lo que yo voy a querer calcular. Entonces vamos a aplicar esta pequeña formulita para poder calcular ese número que estamos buscando. Muy bien, entonces tendríamos que N es igual, vamos a empezar con nuestro número de portadores. ¿Cómo vamos a sacar el número de portadores? Bueno, esto es muy sencillo, simplemente sería la densidad, ¿sí? La densidad en este caso del cobre, multiplicado por el número de Avogadro y dividido sobre la masa atómica del elemento, que en este caso es el cobre. Entonces, vamos a empezar con la densidad. La densidad, como la tenemos aquí en esta parte, sería de 8.96 gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Multiplicado por el número de Avogadro, que sería 6.022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Y eso lo vamos a dividir entre lo que sería la masa atómica. La masa atómica, como la tenemos aquí, sería de 63.54 gramos por mol. ¿Sí? Ahora, veamos lo que nosotros podemos dentro de las unidades reducir. El gramo se va con el gramo, el mol se va con el mol. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría átomos sobre centímetro cúbico, que es justamente el número de portadores sobre volumen. Vamos a utilizar nuestra calculadora para hacer ese cálculo, ¿sí? Vamos a introducir aquí nuestros datos, que sería 8.96 multiplicado por 6.022 por 10 a la 23, y todo eso dividido entre, vamos a ponerle aquí dividido entre 63.54. ok, y la respuesta que vamos a tener sería de 8 en este caso sería 8.4918 aproximadamente por 10 a la 22. ¿Y qué unidades nos quedaron? Átomos por centímetro cúbico. Si queremos nosotros hacer el cambio para de átomos a centímetro cúbico, ya que aquí lo había puesto como metro cúbico, pues entonces es muy sencillo. Simplemente vamos a ponerle aquí un metro cúbico equivale a 10.000 centímetros
cúbicos. Entonces que aquí ponemos que son 8.4918 por 10 a la 22 átomos por o sobre centímetro cúbico. Y aquí lo único que podemos hacer es que decir que un metro cúbico contiene 10.000 centímetros cúbicos. Cancelamos las unidades y a esta respuesta que habíamos tenido anteriormente, que es de 8.4918, lo vamos a multiplicar por 10.000. Entonces tenemos un resultado de aproximadamente igual a 8.4918 por 10 a la 26. En este caso tendríamos átomos por metro cúbico. Y recuerden que es átomos, pero ¿cuáles son? Átomos de cobre. Pero cada átomo de cobre tiene un electrón de valencia, solamente uno. Entonces por cada átomo yo voy a tomar solamente un electrón de valencia. Sí, en este caso átomo se irá con átomo. Y finalmente lo que yo voy a tener como una respuesta final sería que el número de átomos disponibles por cada unidad de volumen del cobre sería de 8.4918 por 10 a la 26 electrones por metro cúbico. Fíjense ustedes cómo es una gran cantidad de electrones de valencia disponibles para poderse mover a través del cobre, que es un material conductor. Si al cobre lo pones en un circuito cerrado y tú le aplicas una diferencia de potencial, entonces tendría disponible, fíjense bien cuántos electrones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 electrones por metro cúbico. 1, 2, 3, 1, 2, 3 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3 billones. 1, 2, 3, 1, 2, 3 trillones. 1, 2, 3, 1, 2, 3 cuatrillones. 849.100 cuatrillones de electrones. Es por ello, por cada metro cúbico de ¿quién? De cobre. Es por ello que el cobre es un material utilizado para poder hacer circuitos eléctricos. Pero bueno, eso es por el lado, como lo dijimos, del lado molecular. Ahora podemos hacer un análisis físico. ¿Cómo sería un análisis físico? De lo mismo, imaginemos que tenemos un alambre de cobre, ¿sí? Ahora, estamos hablando, recuerden que estamos hablando de número de electrones por unidad de ¿qué? Por unidad de volumen, ¿sí? Fíjense aquí lo que vamos a ver. Esto que tenemos aquí sería un cable de longitud L con un área transversal que vamos a llamar A, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que en este caso puedo yo cuantificar físicamente el número de electrones sobre el volumen. ¿Cómo sacaría el volumen de este alambre? En este caso el alambre es representado como un cilindro, entonces sería el área de la base, que es A, multiplicado por L, que sería la longitud. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros, por lo tanto, sería que N, ¿sí? Que son las cargas disponibles, el número de electrones disponibles, es igual al número de electrones de valencia sobre A por L. Por lo tanto,
el número de electrones de valencia, que es lo que me interesa. ¿Por qué me interesa esto? Porque esto representa las cargas, ¿sí? Las cargas eléctricas. Acuérdense que lo que tenemos nosotros aquí es de que cada electrón contiene una carga eléctrica, ¿sí? Entonces es por ello que esto es igual a el número de portadores o el número de electrones que se tiene por A por L. ¿De acuerdo? Ahora, esto convertido de esa manera, recuerden que el electrón en este caso tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En este caso lo que estamos haciendo es de que le estamos dando una carga eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ahí podemos calcular lo que vamos a llamar la cuantificación de nuestra carga eléctrica, que habíamos visto que es una parte importante para poder determinar la intensidad de corriente eléctrica. Esto que está aquí, sí, que es el número de portadores por el área por la longitud. Si lo multiplico por la carga del electrón, que en este caso sería simplemente así, la carga del electrón sería la carga del electrón multiplicado por el número de portadores multiplicado por el área multiplicado por la longitud. Este dato no hay que perderlo, ¿sí? Porque aquí estamos cuantificando físicamente cómo determinar la carga o la cantidad de carga que hay dentro de ese conductor que es de cobre. Ahora, por otro lado, fíjense bien, ya cuantificamos la carga, ahora debemos de cuantificar el tiempo. Aquí estamos hablando de energía eléctrica que se está moviendo, es decir, de cargas eléctricas que están en movimiento. Se dice que el movimiento de las cargas eléctricas se considera constante, ¿sí? A ese movimiento o a esa velocidad se le llama velocidad de arrastre. Y como son las variaciones de esas velocidades son tan pequeñas, entonces se consideran que son constantes. Ahora, si son constantes, recordemos cómo se calcula una velocidad constante. La velocidad constante simplemente es dividir lo que es la distancia sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra velocidad de arrastre, que por cierto se denota con la letra BD, sería igual a, en este caso, la distancia, pues sería la longitud del conductor dividido entre algún tiempo determinado. Entonces, por lo tanto, quiere decir que la longitud del conductor es igual a la velocidad de arrastre multiplicado por el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros queremos saber esto? Porque este dato que tenemos aquí también aparece en esta parte. Entonces lo que podemos hacer sería vamos a ponerlo aquí. Lo que podemos hacer es que con esta ecuación hacer una igualación y decir que delta Q es igual al número de electrones por la carga del electrón por la concentración de electrones por el área multiplicada por la velocidad de arrastre y multiplicada por el tiempo que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros dividimos ahora delta Q sobre esto que está multiplicando, pasa dividiendo sobre delta T, entonces vamos a tener que esto sería la carga del electrón por el número de portadores por el área transversal. Fíjense bien, el área transversal de nuestro cable multiplicado ¿por qué? Por la velocidad de arrastre. ¿Y esto a qué nos lleva? A que de aquí podemos nosotros calcular lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Y esta sería otra de las maneras en las cuales podemos nosotros determinar la intensidad de corriente eléctrica. Y lo que hemos visto ahorita es un análisis físico de cómo la corriente eléctrica se mueve a través de los conductores, y aquí vimos el análisis molecular sobre lo mismo, de cómo se mueve, pero en este caso específico sobre el cobre. Hemos demostrado que
que el cobre es un buen conductor, ya que nos contribuye con una gran cantidad de electrones disponibles para que se puedan mover a través del conductor debido a la diferencia de potencial. Otro de los conceptos importantes dentro de la corriente eléctrica es la densidad de corriente. ¿Pero qué es la densidad de corriente? Anteriormente, cuando veíamos campos eléctricos, ustedes recordarán que utilizábamos la densidad de carga. Densidad de carga lineal, superficial y volumétrica. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la densidad de carga en aquel caso era ya sea la carga que había por unidad de longitud, por unidad de superficie o por unidad de volumen. En este caso la densidad de corriente viene siendo exactamente lo mismo, pero en este caso, si volvemos al caso del conductor, la densidad de carga, en palabras muy burdas, sería qué cantidad de carga eléctrica pasa por aquí. Es decir, no tanto la cantidad que pasa, sino la cantidad que hay dentro de la superficie transversal del conductor. En este caso, básicamente, la densidad de carga, que se denota con la letra J, vendría siendo igual a la intensidad de la corriente eléctrica. Es decir, la intensidad, recuerden que es las cargas eléctricas o los electrones que pasan por unidad de tiempo sobre el área, es decir, aquí. Si estamos de acuerdo, entonces sería más o menos qué cantidad de carga eléctrica pasa por determinado tiempo sobre esta área, por decirlo de alguna manera. Y aquí vamos a empezar a ver que algunas cosas tienen sentido. Por ejemplo, imagínense que el cable sea muy delgado y tú le aplicas un voltaje alto, es decir, una diferencia potencial alta. ¿Qué empieza a pasarle al cable? Imagínense que lo que yo estoy haciendo es que estoy haciendo que debido a por esa diferencia potencial tan alta, estoy haciendo que se muevan muchos electrones y que todos quieran pasar a la vez por este circulito que es el área transversal, por todo esto. ¿Qué le va a pasar al cable? Se va a empezar a calentar. ¿Por qué? Porque la densidad de carga que tendría es muy alta y esa densidad de carga no correspondería a ese cable. Es por ello que los cables deben de tener algún tipo de lo que le llamamos calibre. Debe haber un calibre determinado para ciertas cosas, ¿sí? Esto ya tiene tomando un poco más de sentido. Entonces, recordemos que la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes o amperios, y la unidad del área pues sería en metros cuadrados. Entonces quiere decir que las unidades de la densidad de carga son amperes sobre metro cuadrado. Entonces, en conclusión, la densidad de corriente eléctrica depende de la cantidad de corriente eléctrica que pase durante a través del área transversal del conductor. A partir de aquí vamos a hablar de un personaje muy importante en el tema de la electricidad. En este caso sería George Simon Ohm, quien vivió de 1798 hasta 1854. Era un físico alemán que aportó la teoría de la electricidad. Seguramente ustedes han de conocer algo sobre el trabajo de Ohm y sobre todo sobre su ley, su teoría, la ley de Ohm, que generalmente nosotros pensamos que es una relación que existe entre tres cosas, de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante. Pero básicamente y físicamente lo que Ohm estableció ante su ley es lo siguiente, que es para muchos materiales, incluyendo la mayor parte de los metales, la relación de la densidad de corriente, que es lo que estamos hablando aquí en esta parte, y el campo eléctrico, que es lo que hablamos anteriormente, es una constante sigma. Muy importante que la recuerden, que es independiente del campo eléctrico que provoca la corriente eléctrica. Si ustedes observan la ley de Ohm, lo que hace es no referirse tanto al efecto del campo eléctrico, sino al efecto del material. Esos materiales
que persiguen esa ley, a esos materiales se le llaman materiales óhmicos, ¿sí? Y no aplica para todos los materiales. Inclusive aquí dice que no aplica para todos los metales. Entonces, para los materiales óhmicos aplica tanto esa ley física como esta parte que es, digamos, la cereza del pastel de la ley de Ohm, que es la relación que existe entre tres cosas. Que la intensidad de corriente sería igual a la relación que hay entre el voltaje o la diferencia de potencial y la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero esto simplemente se va a dar cuando esto se cumpla, solamente con los materiales óhmicos. Y la pregunta sería, aquí tenemos otro nuevo concepto, que es la resistencia. Y la resistencia tiene mucho que ver también con la densidad de corriente. Bueno, la resistencia, como su nombre lo dice, simple y sencillamente lo podemos definir de la siguiente manera. La resistencia es la oposición que tienen, en este caso pues recuerden que estamos hablando que las cargas eléctricas pues les estamos llamando ahora sí en los circuitos eléctricos electrones. Los electrones al desplazamiento en algún tipo de material. Y como pueden ustedes leer aquí, esto tiene mucho que ver con la enunciada ley de Ohm. Es entonces por lo cual la resistencia, la unidad de medida de la resistencia es en ohms o en ohms. Y se denota con esta letra. ¿Sí? Ahora, aquí existen diferentes aspectos para que exista resistencia en un material. Fíjense bien, por ejemplo, el primero es el grosor o calibre. ¿Qué les estaba diciendo yo anteriormente? ¿Qué pasaba aquí? Si hubiera mucha corriente eléctrica y esto fuera muy pequeño, ¿cómo creen que circularía la corriente eléctrica por aquí? ¿De manera fácil o difícil? O al revés, si hubiera cierta corriente eléctrica y esta sección fuera muy grande, ¿cómo se moverían? Por lo cual quiere decir que el grosor o el calibre del cable es responsable de la resistencia. ¿Sí? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto sería la longitud. Resulta que la diferencia de potencial, básicamente y en términos muy burdos, está dado entre punto y punto de un circuito, o digamos de este cable, ¿sí? Entre más alejadas se encuentre las diferencias de potenciales, o en este caso los voltajes que generan la diferencia potencial, pues van a ser un poco más débiles. Entonces, lo cual quiere decir que entre más largo sea nuestro conductor, más resistencia va a haber. Ahora, si no me creen, imaginen esto. Conecten ustedes una extensión hacia la pared de su casa y del otro lado conecten un foco. Ahora, traten de hacer lo mismo pero conectando 15 extensiones. Cuando termine una, ponen el otro y luego el otro y luego el otro. Y van a ver que el foco no va a prender. O va a prender demasiado bajito. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Esa resistencia es natural de todos los materiales. Todos los materiales tienen una resistencia natural. Entonces, la carga eléctrica que va pasando por todo este conductor, de cierta manera va luchando con esa resistencia. Y entre más largo sea, pues más resistencia va a haber. Entonces, en este caso, por eso estamos hablando de la longitud. Otro de ellos sería la temperatura. La temperatura también es un elemento que va a hacer que haya más o menos resistencia. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de movimiento de electrones. Ahora, ahí recuerden aquí una cosa muy importante. ¿Qué produce el movimiento?
el movimiento produce calor y el calor produce una temperatura alta, lo cual quiere decir que entre más calor haya, o mejor dicho, no hablemos de calor, hablemos de temperatura. Entre más temperatura haya, menos resistencia va a haber, y entre menos temperatura, más resistencia habrá. Y finalmente va a haber otra cosa que va a definir lo que es la resistencia, que sería la resistividad. ¿Y qué es la resistividad? La resistividad se le conoce como lo que es el inverso de la conductividad. Ahora, ¿qué es la conductividad? La conductividad es la constante que nosotros vimos aquí. De hecho, ni siquiera lo llama como conductividad, pero eso es la constante sigma, ¿sí? Y sigma, en este caso, lo que es la conductividad, recuerden que es igual a la densidad de carga sobre el campo eléctrico. A esto, que es derivado de esta ley, se le llama conductividad. Y básicamente su nombre lo dice. Aquí te está diciendo qué tanto permite que la corriente eléctrica se mueva sobre ese material. ¿Y cuál es lo inverso de la conductividad? Pues lo inverso de la conductividad se llamará resistividad. Por lo tanto, la resistividad, que lo vamos a denotar con la letra ρ, va a ser igual a 1 sobre la conductividad. ¿Sí? Muy bien. Y en este caso, pues estamos hablando de que teniendo todos estos aspectos, puedo decir lo siguiente, que la resistencia, ¿sí?, va a determinarse por lo siguiente. Recuerden, grosor o calibre, estamos hablando de área. A mayor área, menor resistencia, ¿sí? Entonces, el grosor o calibre o área, en este caso estamos hablando que es inversamente proporcional a la resistencia. A mayor área, menor resistencia. A menor área, más resistencia. ¿De acuerdo? En otro, longitud, estamos hablando, en este caso, de una distancia. A mayor distancia, mayor resistencia. A menor distancia, menor resistencia. Por lo tanto, vendría siendo totalmente directamente proporcional. En este caso, la temperatura es un factor externo que no tiene que ver tanto con la propiedad física del conductor, entonces no la vamos a tomar en cuenta. Y la resistividad, pues es una constante que debemos de poner aquí. Por lo tanto, en este caso ya tenemos nosotros cómo calcular la resistencia de cierto material. Tenemos que saber su resistividad, la longitud que tiene y el área transversal. ¿De acuerdo? Las resistencias eléctricas juegan un papel muy importante dentro de los circuitos eléctricos, ya que pueden regular la corriente eléctrica dentro de ellos. En este caso, las resistencias eléctricas se representan mediante un símbolo. De hecho, vamos a empezar a ver nosotros simbología a partir de este tema. Vamos a empezar a ver simbología sobre circuitos eléctricos, y el primero que vamos a ver pues es el de la resistencia eléctrica. La simbología de la resistencia vendría siendo más o menos de esta manera. Esto le vamos a llamar lo que es una resistencia, ¿sí? Y por otro lado, también puede existir lo que llamaremos, como en este caso, resistencias variables. ¿Cuáles serían las resistencias variables? Por ejemplo, a veces existen unos apagadores de luz que no son de encendido y apagado, sino son como una manija que le tienes que dar vuelta, y con eso baja la intensidad de la luz o sube. En ese caso pues estamos hablando de una resistencia variable, porque al momento de moverle pues impide el paso de la energía eléctrica, y por eso el foco tiende a hacer que su luz sea un poco más baja o que sea más alta, por ejemplo. También, por ejemplo, el volumen si vas en tu coche y le mueves al volumen del radio, pues el volumen es una resistencia variable también, que permite el paso del sonido mediante algún truco electrónico, ¿sí? Y por ello es una resistencia variable.
Básicamente las resistencias son físicamente como unos cilindros que puedes tú encontrar en un circuito eléctrico, más o menos de esa manera. Y pues las resistencias variables, pues vaya, de cierta manera pueden variar como sean, pueden ser inclusive así redondas, para que al momento de hacer el giro pues vayan haciendo internamente esa resistencia. Pero bien, como les comentaba, las resistencias juegan un papel importante, y para poder nosotros ya físicamente ver una resistencia y saber interpretarla, pues podemos ver, por ejemplo, esta tabla de resistencia. De hecho, aquí viene la forma de una resistencia, ¿sí? Si ustedes observan, en este caso la resistencia tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4 bandas. Entonces imaginemos que nosotros tengamos una resistencia, ¿sí? Vamos a hacer aquí nosotros nuestro dibujo de una resistencia con varias bandas. Vamos a utilizar algunos colores para que nos ayuden a interpretar un poquito mejor esa resistencia. A ver, vamos a ponerle aquí, vamos a hacerlo un poquito más exagerado. Sí, vamos a agarrar colores al azar y vamos a medir, o vamos a interpretar cuánta resistencia existe ahí. Entonces mi primer banda yo quiero que sea de color azul. Aquí tenemos una banda de color azul. Ahorita vamos a ver qué significa esa banda de color azul. Mi segunda banda va a ser de color verde. Aquí lo tenemos, ¿sí? Mi siguiente banda va a ser de color rojo. Vamos a buscar por aquí un color rojo. Aquí está. Tenemos un color rojo y tenemos una banda extra, en este caso la banda extra, que es esta de aquí, que es como que brilla, puede ser dorada o plateada. En este caso pues vamos a agarrar el amarillo, sí, y ese se supone que es el dorado, ¿sale? Bien, entonces ahora vamos a interpretar qué es cada una de ellas. Si nos vamos con la primera banda, aquí dice nos va a dar un número. En este caso, como es el color azul, este número que está aquí significa que es un 6, y le vamos a poner aquí un número 6. Después tenemos con la verde, nos vamos con la verde en la segunda banda y tenemos un 5, ¿sale? Vámonos finalmente con la tercera banda, que es el multiplicador, que sería una de color rojo, que sería por 100. Aquí lo tenemos. Y en este caso escogimos una que representaría el color dorado, que es un 5%. Entonces, si nosotros multiplicamos o hacemos el 65%, ¿sí? Porque estos dos valores forman un 65, y lo multiplicamos por, le puse por 10, pero aquí dice por 100, me falta un 0 por 100. Entonces esto te va a dar igual a 6500. 6500, ¿qué? Acuérdense que estamos midiendo resistencias. 6500 ohms. Esta es la resistencia que va a tener esta resistencia. Vaya, si la tuviéramos física, así como esta, con este código de colores, ¿sí? Con un error una tolerancia de más o menos 5%. Entonces básicamente esa resistencia va a variar. En este caso vamos a borrarle aquí, ok, va a variar esa resistencia. Vamos a ponerle aquí, es un 5%, entonces son 6500 por 0.95 entre 6175 ohms y 6500 por 1.05 y 6825 ohms. Básicamente va a manejar ese rango de resistencias, esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera podemos leer a través de estas tablas lo que son los códigos de colores para nuestras resistencias eléctricas, que vamos a utilizar más adelante
en nuestros circuitos eléctricos. Y hasta aquí empezamos, o mejor dicho, hemos terminado con la teoría de los circuitos eléctricos. Más adelante vamos a empezar a ponerlos en práctica y vamos a ver cómo son los cálculos de ciertas cosas dentro de nuestros circuitos eléctricos para poder medir corrientes eléctricas.